Las experiencias cercanas a la muerte o ECM son fenómenos que trascienden las fronteras culturales y religiosas y ofrecen una visión de lo que podría haber más allá de esta vida. Se han registrado experiencias de este tipo durante siglos, y hay personas que afirman haberse aventurado a reinos invisibles para los vivos en diversas circunstancias. Hoy analizamos un relato particularmente conmovedor de una ECM que desafía las creencias religiosas comunes y las percepciones del más allá. Una persona llamada Sara, una creyente devota, se encontró en medio de una situación que amenazaba su vida y la llevó a experimentar lo que a menudo se describe como una ECM. El origen de Sara como miembro comprometida de su fe significó que su experiencia sacudiría los cimientos mismos de su comprensión y creencias. Sara siempre había vivido una vida anclada en su fe. Asistir a la iglesia era parte de su rutina semanal y participaba en diversas actividades religiosas, sintiendo una profunda conexión con sus enseñanzas espirituales. Pero nada podría haberla preparado para lo que encontraría durante un momento en el que su vida pendía de un hilo. Después de un grave accidente, Sara fue trasladada de urgencia al hospital. Mientras los médicos se apresuraban a salvarla, se sintió cada vez más débil y sintió una abrumadora sensación de paz, como suelen describir quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte. Pero esta tranquilidad pronto tomó un giro que Sara nunca podría haber anticipado. A medida que se alejaba cada vez más de la conciencia, Sara describió que entró en un reino que era completamente diferente de las visiones celestiales que muchos esperan en tales experiencias. En lugar de una luz tranquilizadora o la presencia de figuras benévolas, se encontró en un paisaje inquietante y perturbador. Esta visión era contraria a todo lo que Sara había aprendido y en lo que creía. Era un lugar de desesperación que, para su consternación, estaba poblado por figuras que de alguna manera reconoció como compañeros creyentes, individuos que habían profesado su fe junto con ella en vida. El impacto de ver un lugar tradicionalmente asociado con la condenación eterna, especialmente poblado por personas que ella creía que eran justas y devotas, fue profundo. Sara se enfrentó a una realidad que contradecía las enseñanzas fundamentales de su fe. La experiencia no fue solo un encuentro visual, estuvo acompañada de un mensaje poderoso. La advertencia fue clara: los criterios de salvación y condenación, tal como se entendían en su existencia terrenal, eran de alguna manera defectuosos o mal entendidos. Los momentos iniciales de la ECM de Sara estuvieron llenos de los marcadores comunes de paz y desapego reportados por muchos que han enfrentado experiencias similares. Este sentimiento de paz, sin embargo, fue reemplazado abruptamente por confusión y horror cuando el entorno cambió a uno de oscuridad y desesperación. El impacto emocional de tal transición fue inmenso. Sara, que siempre había encontrado consuelo en sus creencias, ahora se enfrentó a un escenario que desafiaba todo lo que ella defendía. La visión no fue solo una escena pasiva, fue interactiva e intensa. Sara sintió como si le estuvieran mostrando las consecuencias de las creencias terrenales, los conceptos erróneos y tal vez las malas interpretaciones de las enseñanzas espirituales. El mensaje parecía criticar la esencia misma de lo que muchos consideran el camino a la salvación. Esto sugería que era necesaria una comprensión más profunda de la propia espiritualidad y de las acciones. Esta parte del viaje de Sara a través de su ECM nos lleva a un momento crítico en la comprensión de tales fenómenos. Las implicaciones de su visión van mucho más allá de su fe personal, provocando preguntas sobre la naturaleza de la moralidad, la vida después de la muerte y el sistema de justicia divina tal como lo interpretan las diferentes religiones. Después de lo que pareció una eternidad, Sara sintió un repentino retroceso al reino de los vivos. Cuando recuperó la conciencia en el hospital, las luces duras y limpias de la sala de emergencias reemplazaron las visiones oscuras de su ECM. La transición de una realidad a otra fue abrupta y desorientadora. El regreso de Sara a la vida trajo consigo no solo la curación física, sino una mezcla profunda e inquietante de emociones. Las imágenes y los mensajes de su ECM estaban vívidos en su mente, desafiándola a reevaluar todo lo que creía. En los días siguientes, Sara luchó con su experiencia. Al principio se sentía aislada en su conocimiento, insegura de en quién confiar o cómo comunicar lo que había visto. El consuelo que una vez encontró en su fe ahora parecía eclipsado por las preguntas que su ECM le había planteado. No era solo una crisis personal, era una conmoción espiritual que exigía una reevaluación de sus creencias y las enseñanzas que había seguido tan devotamente. El viaje de Sara hacia sus propias creencias comenzó con mucha introspección.
La visión del infierno y la presencia de cristianos allí habían sacudido fundamentalmente su comprensión de la justicia divina y la vida después de la muerte. Esta revelación la obligó a pensar más allá de las interpretaciones literales de los textos religiosos y las enseñanzas a las que había estado expuesta. Comenzó a explorar una perspectiva más amplia sobre lo que las enseñanzas de su fe podrían significar realmente. Esta parte de la historia de Sara implica una transformación que va más allá de lo personal. Habla de la necesidad de un compromiso más profundo y personal con la propia espiritualidad. La experiencia la desafió a considerar las implicaciones de sus acciones y creencias, no solo como prescripciones a seguir, sino como elementos de una ecuación espiritual mucho más grande. Sara comenzó a cuestionar no solo los criterios de salvación y condenación tal como los entendía, sino también cómo practicaba su fe en su vida diaria. Su crisis espiritual eventualmente la llevó a un cambio profundo en su forma de vivir e interactuar con los demás. Sara se encontró más compasiva, más reflexiva y menos dogmática. Se dio cuenta de que la espiritualidad no solo consistía en seguir un conjunto de reglas, sino en las implicaciones más profundas de esas reglas en su alma y en las almas de quienes la rodeaban. Al explorar estos temas, la historia de Sara hace más que contar una ECM. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza compleja de la fe, las interpretaciones de las enseñanzas espirituales y los significados personales que derivamos de ellas. Su experiencia sirve como una narrativa que nos desafía a pensar profundamente sobre los caminos espirituales que elegimos y las creencias que sostenemos. A medida que Sara se adaptaba a su nueva comprensión, sentía una creciente responsabilidad de compartir su ECM. A pesar de sus preocupaciones sobre el escepticismo y el juicio, Sara creía que su experiencia podría ofrecer valiosas perspectivas sobre la naturaleza de la fe y la vida después de la muerte. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Sara era consciente de que sus revelaciones podrían ser inquietantes para algunos y controvertidas para otros. Sin embargo, sintió que los posibles beneficios de un diálogo más amplio sobre estos temas superaban sus riesgos personales. Sara comenzó a hablar sobre su experiencia en pequeños entornos íntimos con amigos cercanos. Las reacciones fueron variadas, desde la incredulidad hasta la profunda curiosidad. Con el tiempo, a medida que ganó confianza, Sara amplió su audiencia, hablando en varios foros y participando en debates que abordaban las experiencias espirituales y su impacto en las creencias personales. Su historia fue ganando atención gradualmente, impulsando a otros a reflexionar y discutir las complejidades. La historia de Sara comenzó a resonar más allá de su círculo inmediato y, con el tiempo, llegó a un público más amplio que incluía a teólogos y líderes de su red de fe. Su ECM desencadenó debates en varios frentes, desafiando las enseñanzas convencionales sobre el infierno y los criterios para la salvación. Estos debates no siempre fueron cómodos. Impulsaron a individuos y grupos a examinar sus creencias y las doctrinas que las moldeaban. Las implicaciones de la ECM de Sara fueron particularmente significativas para las redes de fe. Instó a una reconsideración de los mensajes que se estaban enseñando sobre la vida después de la muerte y la justicia divina. Los líderes y académicos dentro de estas redes se encontraron con la tarea de reconciliar el relato visceral de Sara con sus posiciones teológicas. Algunos lo vieron como un llamado a volver a prácticas más compasivas e inclusivas, mientras que otros debatieron la validez de su experiencia frente a las escrituras tradicionales. Este discurso sirvió como catalizador para una reflexión teológica más amplia. Fomentó una exploración de cómo se interpretan las enseñanzas religiosas y cómo impactan en las vidas de los seguidores. La experiencia de Sara sugirió que el viaje espiritual podría ser más personal y complejo de lo que sugieren las enseñanzas tradicionales. Resaltó la importancia de la empatía, la comprensión y el crecimiento personal en el discurso espiritual. Al compartir su experiencia, Sara no solo transformó su propio camino espiritual, sino que también influyó en los viajes espirituales de otros. Su historia abrió un espacio para el diálogo y la reflexión, permitiendo a las personas considerar interpretaciones más profundas y quizás más inclusivas de sus prácticas de fe. Este diálogo continuo es un testimonio del poder de la experiencia personal y su capacidad para desafiar y expandir nuestra comprensión de lo divino. Si bien el relato de Sara comenzó a influir en muchas personas dentro de su grupo, también se encontró con el escepticismo de las audiencias seculares y religiosas. Los críticos a menudo señalaron las explicaciones psicológicas y fisiológicas de las ECM, sugiriendo que tales experiencias podrían ser el resultado de la actividad cerebral en situaciones críticas.
Los científicos y los escépticos argumentaron que las visiones del infierno o cualquier otro escenario de la otra vida podrían ser simplemente manifestaciones de la respuesta del cerebro al estrés extremo o al trauma. Este escepticismo no carecía de méritos. Puso de relieve la importancia de la investigación científica sobre las experiencias espirituales. Los investigadores en los campos de la psicología, la neurología y la espiritualidad han estudiado las ECM para determinar sus causas y efectos, examinando todo, desde el papel de la falta de oxígeno en el cerebro hasta el impacto de las creencias culturales en las experiencias mismas. Esta investigación ayuda a contextualizar relatos personales como el de Sara dentro de un marco científico más amplio, ofreciendo explicaciones que no necesariamente se basan en interpretaciones espirituales. La perspectiva científica proporcionó un contrapunto a las interpretaciones más místicas de las ECM, asegurando un debate equilibrado que tuvo en cuenta tanto la evidencia espiritual como la empírica. Este equilibrio es crucial, ya que permite una comprensión integral que respeta tanto la naturaleza subjetiva de las experiencias personales como las perspectivas objetivas proporcionadas por la ciencia. Mientras reflexionamos sobre la profunda experiencia de Sara y las diversas reacciones que suscitó, queda claro que tales narraciones ocupan un lugar importante tanto en el discurso espiritual como en el estudio científico. Su historia sirve como un conmovedor recordatorio de los misterios que aún rodean la conciencia humana y el más allá, misterios que ni la ciencia ni la religión pueden explicar de manera definitiva. Esto requiere un enfoque reflexivo para explorar estas experiencias. Fomenta una apertura a aprender de ellas manteniendo al mismo tiempo un estándar riguroso de investigación. Para quienes escuchan la historia de Sara, puede haber una nueva curiosidad sobre la naturaleza de la existencia y las posibilidades de lo que hay más allá, junto con un escepticismo saludable que cuestiona y busca comprender los mecanismos detrás de tales experiencias. La ECM de Sara nos ofrece valiosas lecciones sobre la complejidad de las experiencias espirituales y la importancia de aceptar un enfoque multifacético para comprenderlas. Ya sea a través de la lente de la fe o la ciencia, su historia nos invita a explorar, cuestionar y crecer. Nos desafía a expandir nuestras perspectivas y considerar puntos de vista más inclusivos de lo que podría implicar el más allá, lo que impulsa el diálogo y la exploración continuos que enriquecen nuestra comprensión colectiva de las experiencias humanas y lo vasto desconocido. Al interactuar con estas historias, no solo ampliamos nuestros horizontes, sino que también fomentamos un sentido más profundo de conexión y empatía entre aquellos con puntos de vista diferentes, lo cual es esencial en nuestra búsqueda continua de la verdad y la comprensión en un mundo repleto de creencias y experiencias diversas.